Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al capítulo 4 de Efesios. Y hoy terminamos este capítulo 4 de Efesios, que comenzamos ya hace un tiempo y parece que nunca se termina, pero hoy vamos a llegar a la culminación. Nos encontramos en Efesios capítulo 4, particularmente en los versículos del 25 al 32, el término del capítulo. Pero simplemente a modo de un muy breve repaso, recordemos que la epístola fue escrita por Pablo a los santos, capítulo 1, versículo 1, los creyentes en Cristo Jesús. Y los primeros 3 capítulos básicamente hablan de quiénes son los santos y cómo llegaron a ser santos. Y estuvimos cubriendo eso por semanas, sino meses. En el capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante, Pablo ahora nos va a hablar de cómo vive un santo. O sea, quiénes son los santos, cómo llegaron a ser santos, y en el capítulo 4 en adelante, cómo es que viven los santos. En el versículo 1 del capítulo 4, Pablo nos dijo que debemos vivir o andar de una manera digna de la cual fuimos llamados. O sea, un santo anda dignamente de su llamado, digno de acuerdo al llamado, de acuerdo a lo que es en Cristo Jesús. Somos redimidos, somos santos, no en práctica, no que tenemos una aureola, sino que fuimos apartados, que es lo que significa ser santo, apartados de Dios para su servicio, y fuimos santificados de esa manera, puestos en Cristo Jesús. Y ahora nuestra característica, nuestra manera de vivir debe ser de acuerdo a ese llamado. Tal vez el apóstol Pedro, estaba leyendo eso esta semana, el capítulo 1, versículo 15, Pedro diría, comenzando con el 14, como hijos obedientes, ahí nos describe como hijos, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí Pablo nos está hablando y nos estará exhortando acerca de lo que es una vida de santidad práctica. El proceso de santificación comenzó desde el momento que el Señor nos salvó, en el momento de nuestra conversión, en el momento que fuimos regenerados, y continúa a través de los años, a través del tiempo, hasta que el Señor venga por su iglesia o Él nos lleve a su presencia. O sea, la santificación es continua, es un proceso. Es un momento de apartar de Dios al santo para su servicio y salvación, pero también es un proceso continuo en la vida del creyente. Pedro dice, debemos ser santos, así como Él es santo, repitiendo lo que Moisés dice en Levítico. Y aquí nos encontramos en el capítulo 4 y vamos a dar lectura a los versículos 25 al 32 que van a ser la base de nuestra meditación en esta mañana. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, dejando a un lado falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Noten ustedes el paralelo al pasaje que leímos en la lectura devocional. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar o oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Noten que cada uno de estos pasajes nos habla de mandamientos. Estos son mandamientos a los santos. La idea es de pensar, razonar en quiénes somos
y como cristianos, como santos, ahora vivir a la luz de esa realidad. Somos nuevos en Cristo, somos hechura suya, dice el capítulo 2, versículo 10. Por lo tanto, debemos vivir como tales. El Espíritu Santo está en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el poder para obedecer. Hechura de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Por tanto, el poder para obedecer está a nuestro alcance y disposición. Esta instrucción tiene aplicación a cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de tentación en la cual nos encontremos o enfrentamos. Estos son pasos prácticos, como ustedes pueden notar. Y hago la pregunta, ¿con qué pecado específico estás luchando hoy? Cuando digo hoy me refiero en esta época de tu vida, en estos días. Esta es la manera de lidiar con el pecado, como Pablo nos describe aquí. El principio que Pablo nos enseña, que comienza en el versículo 22, es despojarse del viejo hombre, versículo 22, y vestirse del nuevo hombre, que se observa y aplica en situaciones específicas de la vida cristiana, que es justamente lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Noten que Pablo no está hablando simplemente como un teólogo, como el apóstol. Pablo está dirigiéndose a estos creyentes como un pastor. Pablo está preocupado por la salud espiritual de estas ovejas, de este rebaño. Que vivan a la luz de lo que son. Los santos viven en santidad y de esta manera se demuestra, es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Y todos luchamos con pecados. Y aquí Pablo ilustra eso con situaciones muy particulares que estaremos considerando. Pero los hijos de Dios, los hijos del reino, aquellos que pertenecen al Señor Jesucristo, se caracterizan por una vida distinta a lo que eran antes de ser salvados. Su patrón de vida es uno de obediencia a la palabra de Dios. Su hábito en la vida es de obedecer a Dios. Noten como Primera de Juan lo dice. Juan lo expresa de esta manera en Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. Y sabemos, si quieren buscarlo ahí un segundo, y sabemos, dice Juan, que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Ahí está. Esa es la característica. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 4. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos, dice Juan, que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Noten eso. Si somos cristianos, cristiano quiere decir seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, debemos andar como él anduvo. No podemos simplemente llamarnos cristianos y seguir viviendo como se nos da la gana, como antes vivíamos. Por eso en el capítulo 3 de esta misma epístola, lo hace muy claro el apóstol Juan cuando nos dice lo siguiente: el que practica el pecado, versículo 8, 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, noten ese énfasis, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando, es un presente indicativo en el original, no puede estar pecando, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen, Juan nos dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que obedece a Dios, vive de acuerdo a su palabra, es de Dios. La simiente de Dios está en él, vive según su nueva naturaleza. Muy bien. ¿Cómo podemos saber si somos hijos de Dios? Juan nos dice, si guardamos sus mandamientos. Si andamos como él anduvo. Esa es la característica de un hijo de Dios. Se deleita en la verdad de Dios y su inclinación y dirección en su vida es obedecer lo que Dios dice.
El Señor Jesús lo expresó así. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo demostramos ser discípulos de Cristo? Viviendo según su voluntad. Hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Pedro lo diría de esta manera, y hay tantos pasajes que podríamos subrayar. Pedro enseña en su segunda epístola que aquellos que pertenecemos al Señor hemos recibido una nueva naturaleza. Hemos sido, dice Pedro, hechos partícipes de la naturaleza divina. Ya no somos lo que éramos. Pablo lo enseña claramente en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Este es un principio básico en todo el Nuevo Testamento. Un cristiano, porque es nacido de Dios, es una persona diferente y anda de una manera diferente al resto del mundo. Debe ser singular en nuestra vida. Si alguien dice que es cristiano, que es salvo, que conoce al Señor Jesús y no hay nada en ese individuo, ningún cambio de lo que él era antes de su profesión, tal persona, dice Juan, miente y la verdad no está en él. Ven que claro, blanco y negro. Juan no anda a medias, sino que nos dice, este es un cristiano, este no es. No hay un lugar intermedio. Y esto es justamente lo que Pablo enseña. Una nueva criatura actúa como nueva criatura. Un nuevo hombre actúa como lo que es un nuevo hombre. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en esta sección de Efesios. Y Pablo está hablando de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. De manifestar en práctica el cambio que se ha operado en su vida. Esta es la descripción de un hombre regenerado. La palabra nuevo hombre, viejo hombre se refiere a lo que éramos antes del Señor, al hombre no regenerado y sus prácticas. Y Pablo nos está enseñando que eso no tiene nada que ver con nosotros hoy, aunque tristemente somos tentados a veces a hacer cosas del viejo hombre, que estaremos viendo acá en estas específicas ilustraciones. 5 mandamientos específicos que reflejan el contraste entre la vieja y la nueva manera de vivir. ¿Cómo debemos vivir a la luz de lo que somos? Criaturas nuevas en Cristo. ¿Cómo vivimos en situaciones específicas, en tentaciones particulares? Este es el principio. Abandonamos el pecado particular, la tentación particular con la cual estamos luchando y lo reemplazamos con virtudes que reflejan a Cristo, un estilo de vida que refleja a Cristo. Es sustitución, el principio de sustitución. Estás viviendo, esa es tu tentación. En el caso primero, estás mintiendo, esa es tu tentación, deja de mentir. Estás robando, esa es tu tentación, deja de robar. Noten que Pablo no nos llama a, bueno, ponlo en oración, pídele al Señor que te quite tu tentación y tu pecado y deja que el Señor actúe. No, estas son exhortaciones a los creyentes, a los santos. Esta es nuestra responsabilidad, responder en obediencia a lo que Dios dice. Por supuesto que oramos acerca de todo, pero no tenemos que orar acerca de estas cosas. Si tú eres un ladrón y te gusta robar, no te pongas a orar que el Señor te quite la tentación de robar. Si eres hijo de Dios, deja de hacerlo. Eso no es la manera de actuar de un santo. Bueno, son ilustraciones específicas. Y Pablo comienza en el versículo 21 con la primera, que es muy interesante y es posible que aquí todos tropecemos de vez en cuando. Y Pablo está enseñando que debemos sustituir la mentira con la verdad. Así de fácil. Dice el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, en griego es todo pseudos, o sea, todo lo que es pseudo, todo lo que es mentira, falso, o aún medio, aparentemente verdad, pero es falso. Dejen eso. Hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Noten que Pablo está exhortando a los santos dentro del contexto de la familia de Dios, en sus relaciones unos con otros. Muy bien. ¿Tienes problema con el pecado de la mentira, la exageración, semiverdades, el engaño, lo que tú le quieras llamar? Si este es tu problema, si esta es tu tentación, Pablo nos dice, abandona eso. Y sustituye eso que es falso con la verdad. La mentira, la falsedad, caracteriza a una persona que no ha sido transformada. Punto final. Si ese es el patrón de vida de una persona que se llama cristiana, es un mentiroso, ponerle la firma que no es del Señor, porque el mentiroso sigue a su padre. ¿Quién es su padre? El padre de mentira. Entonces, no digas que eres de Cristo y tu vida se caracteriza por ser un mentiroso. Perteneces al reino de las tinieblas. Noten que un mentiroso, los mentirosos, van a terminar en el lugar reservado para ellos, que definitivamente no es el cielo. Dice aquí Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, noten, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten dónde coloca el Espíritu Santo en esta lista, que es Juan el que escribe, pero a los mentirosos. Es una bola de pecadores tan torpes, mugrientos y inicuos como el resto de los que aquí se mencionan. Una cosa es cierta, y quiero que pensemos en esto muy. Si nos molesta la conciencia, en esto pensemos, a lo mejor tú estás luchando con esto, si eres hijo de Dios. No estoy diciendo que vives de esa manera, pero a lo mejor tú estás cediendo a lo que es falso, a lo que es mentira, de alguna manera. Un cristiano puede ser tentado a mentir, puede caer en la mentira, así como puede caer en cualquier otro pecado, pero su vida no se puede distinguir por una vida de mentira. La persona que continuamente miente como parte de su vida refleja, como vimos, que ella no es un hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo. Oye, ¿de dónde sacas eso? Jesucristo lo dijo. En el capítulo 8 de Juan, el Señor Jesús se dirige a los que eran religiosos, aquellos que se consideraban hijos de Abraham, descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, por lo tanto pensaban que su salvación era garantizada por ser hijos de Abraham, su padre. ¿Ok? Y el Señor les dice, sois de vuestro padre el diablo. No me vengas a decir que tú eres hijo de Abraham, sino Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No tenés? Eso es cómo se describe a Satanás. El engañador, que es uno de sus títulos, el diablo. Satanás miente. Su naturaleza es mentir. Miente acerca de Dios, miente acerca de Jesucristo, miente acerca de la vida, la muerte, el cielo, el infierno, la Escritura, acerca de lo que es bueno y lo que es malo. El diablo miente acerca de todo. Aun cuando el diablo dice una verdad o semiverdad, su propósito es engañar, como lo hizo con Eva. Y no tenemos que ir muy lejos para ver dónde comienza todo, ¿verdad? En el capítulo 3 de Génesis, la caída, la serpiente que era más astuta que cualquiera de los animales del campo, el Señor lo pone ahí está Eva y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Ven, ahí comienza. Esa es la estrategia del diablo con nosotros. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Es cierto? Mentira. Eso no fue lo que dijo y le corrige oportunamente acá Eva,
en el único momento que tuvo un momento sobrio con el diablo, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, y aquí agrega otra cosita, ni le tocaréis. No fue lo que dijo Dios, para que no muráis. Y la serpiente, el mentiroso, el padre de mentira, dice, ciertamente no moriréis. Dios había dicho, moriréis. El diablo dice, no moriréis. Bueno, sabemos que desde la caída en adelante, la raíz y el origen de toda mentira y todo lo que es falso se encuentra en este individuo, el padre de mentira, el perverso, el engañador. Todo lo que dice el diablo tiene el propósito de engañar, aunque diga una semiverdad. Todo sistema religioso es una invención del diablo. Porque el diablo sabe que los religiosos fuera de la fe cristiana van a terminar en el infierno. No importa cómo los engañe. Sean religiosos, si quieren ser religiosos, ser religiosos. Pero es lo que desea. Toda religión, todo sistema religioso fuera de lo que es la revelación divina en Cristo Jesús, la fe cristiana es un esquema satánico. Toda religión, por supuesto, contiene aspectos de verdad. Hay cosas en toda religión que son verdad o semiverdades, pero como sistema es una mentira porque fue inventado por el mismo diablo y todo eso tiene el único propósito de llevar a multitudes a perderse en una eternidad separados de Dios, porque están creyendo algo falso, inventado por el padre de mentira. Y desde la caída el hombre no regenerado se ha caracterizado por ser mentiroso. ¿Notaron ustedes cómo la gente miente? Antes de Cristo ustedes mentían, todos. Todos tienen que volver a trabajar. No me acuerdo de algo distinto. Pero todos mentíamos. Esa era nuestra característica. Éramos mentirosos. Y no es para reírse, me acordé de algo simpático, pero no es para reírse, éramos todos mentirosos, porque éramos todos hijos del diablo. Seguíamos a nuestro padre. El mundo entero, dice 1 Juan 5:19, está bajo el maligno. Todo el mundo miente porque son hijos del diablo. Y hay gente que son muy, viste, usted habla con una persona y se quieren hacer los muy religiosos porque están hablando tal vez con un pastor y dicen cosas para que suenen bonitas y me da ganas de decirle, tú eres un hijo del diablo y ni te das cuenta. Pero claro, uno no lo dice en ese momento, no es la manera de acercarse a alguien evangelísticamente hablando, hijo del diablo, y comenzar a hablar. Pero la gente miente, los abogados mienten, los políticos mienten, los economistas mienten, el gobierno miente, los líderes mienten. Ay, cada día está peor la cosa. Hay una canción, ¿no? Por eso estamos como estamos. Eso es, por eso estamos como estamos. Estamos bajo el control del maligno, el padre de mentira. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos regenera, todo cambia. Nos transforma de un mentiroso a alguien que ahora ama y vive la verdad. Somos tentados a mentir, pero ya no disfrutamos la mentira. ¿Se dieron cuenta de eso? Que ya no nos sentimos a gusto mintiendo y el momento que mentimos o exageramos, ya el Espíritu Santo nos hace ver en nuestra conciencia, cruzaste la línea. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Es confesar eso como pecado. Señor, he seguido a aquel que era mi padre antes, pero ese era mi viejo hombre, ya no soy ese. Perdóname. Cristo viene a nuestra vida, quien es el camino, la verdad y la vida, y cambia todo. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y Él es la Escritura le llama el Espíritu de verdad. La palabra de Dios viene a nuestra vida y nos transforma. Y
2 Timoteo 2:15 es la palabra de verdad. El cristiano no puede continuar hablando mentira como antes lo hacía. Y Pablo dice que el cristiano entonces debe desechar la mentira, despojarse de ella. Versículo 25. Aputethimi, despojarse, desvestirse de eso. El cristiano se despoja de su manto de mentira, deja a un lado la ropa de mentira que antes vestía y en su lugar ahora la sustituye con la verdad. Si estás luchando con mentira y cosas falsas, piensa en eso. Eso tiene hay un solo origen de eso, y es el padre de mentira. Así que cuidado con quién te alineas, hijo de Dios. Si eres del Señor, inmediatamente debes pedir perdón al Señor por esa tendencia, inclinación y acción a veces, y decir, Señor, no, yo quiero seguirte a ti. Antes éramos mentirosos, como dije. Firmábamos cosas, decíamos cosas, mentíamos al gobierno, mentíamos en los negocios, mentíamos en la familia, mentíamos a amigos, a conocidos, lo que sea, mentíamos. Y no nos molestaba la conciencia, porque como me decía un amigo mío en México hace años ya, que tenía un negocio, y yo estaba hablando de cómo él manejaba las cosas de pagar impuestos, eso, le decía, yo no voy a mencionar el nombre en caso de que alguien lo conozca, pero le decía, le digo, ¿cómo es posible que vos? Es que Henry me dice, si no miento, el gobierno me gana y pierdo mi negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona miente porque tiene temor de que pierda su negocio. ¿Qué acerca de tener temor de Dios que te dice que no mientas? Este hombre pensaba que su negocio iba a ser mantenido a base de mentiras. Esa era su posición. Qué cosa ridícula. Pero eso nos caracterizaba a todos antes. Y tristemente este hermano era un profesante de la fe cristiana. Ahora Pablo dice que debemos hablar la verdad con nuestro prójimo. Y como dije, el contexto inmediato es la iglesia, los hermanos, los creyentes. ¿A quién se refiere Pablo? Bueno, se refiere a los hermanos en Cristo. Y la razón la anotamos ahí en el versículo que sigue, porque somos miembros los unos de los otros. Esa no es una descripción de un creyente con el mundo, esa es una descripción del creyente con otros creyentes. Así que piensen, somos tentados y dados a veces a mentir entre creyentes. Es lo que vemos aquí. Si no, no existiría tal exhortación. Así que cuidado, pensemos en esto. Como dije, esta es una sección muy práctica del apóstol. Pablo está hablando como pastor a estos hermanos. La iglesia de Cristo, individual y corporalmente, se basa en la verdad. Somos miembros del mismo cuerpo. El funcionamiento apropiado del cuerpo, la unidad práctica de la iglesia depende de la comunicación mutua de la verdad. El funcionamiento adecuado de la iglesia depende de la comunicación honesta y verdadera entre sus miembros. Vivimos en la verdad, profesamos la verdad, hablamos la verdad. Si hay algo que me molesta, es saber que alguien miente a sabiendas, se llama cristiano y miente. Hay varias cosas que me quitan de quicio a mí. Y tristemente a veces lo demuestro con eso que vamos a hablar ahora, ira. Me da ira. Y no ira santa, me da ira de la que no debe estar ahí. Es alguien que esté mintiendo. ¿Cómo molesta eso? Bueno, el funcionamiento de la iglesia depende del trato verdadero, honesto entre creyentes. Debemos desechar lo falso, la mentira y revestirnos y hablar de la verdad el uno, dice Pablo, con el otro. Y te hago la pregunta, ¿qué es lo que te caracteriza a ti, hijo de Dios, hija de Dios? Si tienes problemas con la mentira, si te cuesta decir la verdad, confiesa eso como pecado y comienza ahora sí a hablar la verdad. Cueste lo que cueste. Hablar y vivir la verdad.
Ahora, Pablo continúa con una otra ilustración que también nos afecta a todos. De alguna manera, versículos 26 y 24, y 27 en particular, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar o oportunidad al diablo. La palabra que aquí se traduce airaos es la palabra orgizo, que se refiere a una ira profunda, un resentimiento basado en una convicción que pudiera convertirse en un sentimiento amargo. Pablo dice airaos, y si este enojo es una indignación basada en una convicción justa, que es el contexto aquí, está bien, airaos, dice Pablo, pues es una exhortación, pero no pequéis. Está limitado con esta exhortación, no pequéis. Noten que no todo enojo es malo. No por el hecho de que exista indignación, estamos pecando. Existen ciertas cosas por las que debemos indignarnos, enojarnos. La injusticia debe indignarnos, lo corrupto debe indignarnos, lo que afrenta a Dios debe indignarnos, lo que los políticos tratan de decir y hacer y socavar principios judeocristianos que se encuentran en la Escritura y llamarle a lo que es perverso bueno y lo que es bueno malo. No podemos ir en esa corriente y debemos indignarnos por eso. Es obvio que el Salmo 69 nos dice claramente que hay cierto enojo que es correcto. Dice, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios que te injurian han caído sobre mí. Lo que es contrario a Dios, lo que va en contra de su santidad, debe indignarnos, debe molestarnos profundamente. Y es obvio que cuando el nombre de Dios, va en juego y Él es deshonrado, la reacción debe ser una de enojo. No es un enojo egoísta, no piensa en sí mismo, sino que es un enojo que no aprueba lo que se está diciendo en contra de Dios. Eso está bien. No todo enojo es pecado. Ustedes recuerdan la ilustración de Jesús en el templo, ahí cómo se enojó con los que vendían, los mercaderes ahí que vendían cosas y hacían negocio de la casa del Señor. Y dice ahí, por ejemplo, el versículo 13 de Mateo 21, el Señor dice, enojado, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas y quién sabe qué otras cosas. Ahora, hay un enojo que sí es pecado. Y tristemente ese es el enojo que más nos afecta. ¿No es cierto? Piensa, esta semana, ¿cuántas veces te enojaste? No me digas, ni levantes la mano. ¿Cuántas veces te enojaste que realmente no era un enojo santo, sino uno inspirado por la carne o por otra cosa? ¿Encontraste? Hay un enojo egoísta, aquí está. Indisciplinado, un enojo vengativo, eso es pecado, conduce al mal. El enojo que no debemos tener, que no tiene nada que ver con nosotros, pero es el que más nos afecta. Alguien hizo algo en contra nuestra, se disgustó y nos enojamos. Alguien nos irrita y reaccionamos mal y queremos, si no pelear físicamente, pelear con nuestros pensamientos y imaginaciones de tal persona. Como si nos tratan mal es algo que deberíamos reaccionar. ¿Qué merecemos? ¿Qué tipo de trato merecemos cada uno de nosotros? No merecemos que nos traten bien en un sentido, pero cualquier persona que nos cruza o se nos pone en medio o de alguna manera nos irrita, nos enojamos. Nos enojamos. Y digo nos enojamos porque me pasa. Y a veces demasiado a menudo. Este fin de semana, estas semanas, voy a decir algo simpático aquí porque para que ustedes vean, me enojé de algo, demostré irritación, mejor dicho. Y mi hijo me lo trajo a luz, oye, eso no debe ser. ¿Y cuál es la reacción? ¿Y tú qué te crees? Tú eres mi hijo, tú tranquilo con tu padre.
Me puse así medio así, belicoso. No, pero por dentro, porque pensaba yo, ¿y este qué le pasa? Si es hijo, él debe... con su padre. Sí, señor. Como dicen los colombianos, sí, señor, a todos sí, señor. Pero mi hijo no me dijo sí, señor, me dijo, ¿sabes qué? Esa reacción no suena bien. Mira, tus nietos te están viendo. Bueno, pues ¿saben qué? Me irritó el que me lo haya dicho. ¿Por qué? Porque me cruzó y me dijo algo que es verdadero. Ok, el irritarse, el enojarse y reaccionar mal sería algo pecaminoso. Ahora, no quiere decir que uno no puede ser confrontado y inmediatamente no tener una reacción de molestia. Claro, eso es normal. El problema es si uno trata de, ok, tú me dices eso, te voy a mandar otra. Y te voy a entrar de este lado. ¿Tú te crees que eres tan santo o qué? No, eso hubiera sido pecaminoso. Eso hubiera sido egoísta. Pero eso no quiere decir que no nos ofendemos o que el sentimiento de enojo no viene a nuestro corazón. Pero en lugar de darle rienda suelta, lo retenemos y decimos no, eso no es correcto. No le damos lugar, y Pablo lo expresa en el versículo 26 de esta manera: no permitimos que el sol se ponga sobre el enojo. El enojo viene, pero Pablo dice, no permitas que el sol se ponga sobre ese enojo. Es una expresión que indica no permitir que el enojo hierva en el corazón y lo llevemos a la cama. El día no debe llegar a su término sin haber resuelto lo que sería un enojo egoísta. Un enojo pecaminoso, injusto. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, simplemente lo reconocemos por lo que es y decimos, Señor, esto es pecado. Y si mi tendencia es enojarme y reaccionar irritadamente de una manera, Señor, esto es pecado, yo no quiero ser así. Y sí es cierto, mis nietos me están viendo. Es cierto, no me dijo ninguna mentira mi hijo. Al contrario, me dijo la verdad. Pero uno piensa, dije, ¿qué es esos niños? No, Henry, tranquilo. Como dice José Soria, quieto, veneno. Él usa esa expresión. Aprende un montón de cosas de José, ¿eh? Bueno. ¿Qué sucede cuando el enojo nos controla y va más allá de lo que debe ser? Damos lugar al diablo, versículo 27. El enojo no se resuelve pronto, se convertirá en un motivo de venganza y Satanás lo usará en nuestras vidas para hacer daño personal y daño a otros. Así que cuidado. Esa exhortación, no dar lugar al diablo, está en el contexto de permitir que el enojo nos domine. Por eso Pablo dice en Romanos 12, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Otra vez este principio de sustitución. Abandonar lo que es del viejo hombre y sustituirlo por aquello que es del nuevo hombre. Otra área de cambio práctico. Uy, cómo se nos va el tiempo. Es que vengo más relajado de Florida. El tiempo no corre ahí. Todo era no problem. Everything is okay. Otra área de cambio práctico es lo que encontramos en el versículo 28. Sustituir el hurto con el trabajo, compartir. Noten cómo lo dice Pablo. La tentación es a robar. Tomar lo que no me pertenece. El que roba, versículo 28, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Otra característica del sistema controlado por Satanás es el robo. El hombre no regenerado roba. Hay muchas maneras de robar, no vamos a enumerar todas.
roba dando reportes falsos de cuentas, como mencioné acerca de este hermano que conocí hace años, roba en los taxes, en los impuestos, en el trabajo, etc. Los políticos roban, los inversionistas roban, los economistas, todos roban. ¿Por qué? Porque están bajo el control de malignos y el maligno es el ladrón también. Uno puede robar con taxes, falsificando reportes de entradas. Alguien pensará, como pensaba mi amigo hace años, pero es que el gobierno me saca mucho. Entonces tengo que entrarle por ahí, no reportar tanto para que no me quiten tanto. Pero eso no es correcto, eso no era la verdad. El gobierno nos quita muchos impuestos, ¿de acuerdo? Pero piensen en la época que está escribiendo Pablo. Están bajo el dominio del Imperio Romano, bajo César. ¿Ustedes piensan que no cobraban demasiado estos? Por eso tenían publicanos que levantaban dinero del pueblo de Israel para pagar al gobierno romano, pero antes se metían un montón en la bolsa. Había injusticia en términos de impuestos en esa época, tal vez mucho más que hoy. Así que no pensemos que en esta época de abril 15, que nos extendieron la cosa hasta un poco más. Así que si has mentido en el reporte, todavía tienes unos días para enmendar lo que dijiste y decir lo correcto. El que tenga oídos para oír, oiga. El que le cabe el saco, que se lo ponga. Bueno, el Señor dijo, al fin y al cabo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pero qué interesante que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Noten lo que dice 1 Corintios 6, 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Ahí está, en la misma lista de todo este grupo de individuos tan simpáticos. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La inclinación natural de un hombre sin Dios es robar. Tomar lo que no le pertenece. Y si la mayoría de la gente no roba descaradamente es porque tienen temor que de alguna manera lo van a descubrir y van a terminar en el calabozo. Pero si fuera dar riendas sueltas a lo que quieran hacer, posiblemente sería peor la cosa. Qué interesante que Pablo dice, no hurtes, no robes, sino trabaja. ¡Ah! ¡Qué concepto tan novedoso! Trabajar. ¿Para qué? Para que tenga que compartir. Qué interesante este concepto. Noten que la mayoría de nosotros trabajamos para ganarnos la vida, lo cual es correcto, para amontonar o ahorrar, de alguna manera tener riquezas para el futuro. Pero acá dice, para que tengas que compartir. Si el Señor me da extra y me da abundancia, quiere decir que el Señor espera de mí que parte de eso sea para compartir. ¿Con quién? Con los que tengan necesidad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro sustento, de trabajar, y sin embargo a veces tenemos que trabajar para ayudar en el sustento de otros que no pueden trabajar o están impedidos de alguna manera, imposibilitados de hacerlo. Y noten que Pablo enfatiza que el trabajo debe ser en aquello que es bueno. Aquel trabajo que sea bueno. ¿Por qué dirá eso? Tal vez hay trabajos que no son buenos. Un publicano estaba en un trabajo que no era bueno. Estaba robando como loco el tipo. Saqueo era uno de estos, el publicano, sabemos que ese era su trabajo, pero era robar, no era bueno. Hace unos años, me acuerdo, en la época cuando había Blockbuster, que uno iba y rentaba los videos, ¿se acuerdan? Eso es cuando vino Colón, creo que comenzó eso. Iba al Blockbuster y uno rentaba un video. Y estaba hablando con un joven que conocí,
en esa época que me decía que la mayoría de los videos que él rentaba a los customers, a los clientes, eran videos pornográficos. 70% de los videos eran pornográficos. Fíjense. Y la pregunta que nos hacemos, ¿estaba este chico trabajando en algo de un trabajo que es digno, entonces que es bueno? Yo diría no. Si ese es el caso, tal vez, no me acuerdo lo que hablé con él, porque hace años de esto. Algunos de ustedes ni habían nacido cuando se rentaban los videos por Blockbuster. Pero eso no es bueno, es un trabajo que se ganaba el sustento, pero de una manera que tal vez no era correcta, no era lo mejor. Un cristiano debe trabajar, el estar ocioso no es una opción para ningún creyente. ¿Sí? Trabajar. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, es un mandamiento, si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. Hay que trabajar para ganarse el sustento. Pero Henry, el trabajo es resultado de la caída. Ah, sí. Algunos piensan eso, ¿saben? Que el trabajo es resultado de la caída. No, el trabajar y tener sudor y sufrir en el trabajo, esa es la caída, o resultado de la caída, sudor de la frente, pero no el trabajo. Porque Génesis 2:15 dice que el Señor puso a Adán en el huerto para que lo cuidara y lo cultivara. Eso es trabajo. El trabajo es parte del designio, parte del diseño de Dios, mejor dicho, para todo ser humano. Trabajar para ganarse el sustento. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda en su propio ejemplo personal que en Hechos 20, 33 al 35 dice que ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el trabajo tiene ese propósito. Ganar, sustento, pero también poder compartir con aquellos que tienen necesidad. Otro pecado que aquí se menciona y tenemos que ya terminar prontito. ¿Cómo lidiar con el pecado de hablar o tener una boca sucia? Dice ahí que debemos sustituir lo corrompido con lo que es bueno. No salga de vuestra boca, versículo 29. Otro ejemplo, ilustración de sustituir lo bueno con lo malo. Lo malo con lo bueno. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esta categoría, así como las demás, debe traer convicción a cada uno de nosotros quienes amamos al Señor. Qué fácil es dar rienda suelta a la lengua y causar daño con aquellos que escuchan. Muy fácil decir cosas que no debemos. Y Pablo dice que el vocabulario del hombre viejo era de palabras corrompidas. La palabra griega que es sapros quiere decir podrido, descompuesto. Algo podrido que no sirve para nada, huele feo, es ofensivo, repele. Dejemos de hablar cosas que son de ese tipo. Es un tipo de lenguaje que es podrido y que no tiene nada que ver con nuestra vida ahora como hijos de Dios, como creyentes. Recientemente estaba hablando con un creyente y en nuestra charla de su boca salió una palabra fea. Pero que no pasó mucho tiempo para nada, pasó tal vez 1 hora o 2, cuando otra vez me habló y me dijo, mira, lo que dije está mal. Fue algo sucio, no debería haber usado esa palabra. Perdóname. Por supuesto, este es creyente y sin duda el Espíritu Santo inmediatamente le hizo ver, eso es corrupto, eso no va con tu naturaleza. Sin duda lo confesó y, por supuesto, pidió perdón si yo había sido ofendido por esa expresión. Yo no me ofendí, pero sí reconocí que no era la mejor manera de hablar. Pero a todos nos puede suceder. Todos podemos decir cosas que no debemos decir. ¿Se acuerdan? El mismo Pedro nos ilustra el capítulo 26 de Mateo que
le acusó, pero tú eres uno de ellos. Empezó a decir malas palabras. Dice el versículo 74, Mateo 26, él comenzó a maldecir y a jurar. Jurar era una expresión de decir cosas feas. Yo no conozco a ese hombre, y al instante un gallo cantó. Este es Pedro, el Papa. El primer Papa. Fíjense. Ustedes saben que es una broma porque se rieron, claro. Santiago nos dice que la lengua es difícil de controlar. Porque todos tropezamos de muchas maneras, dice Santiago. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, con la lengua, dice Santiago, alabamos a Dios y también maldecimos a seres humanos, porque esa es la tendencia de la lengua. Tú y yo como cristianos debemos continuamente estar alerta y cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Si tú tienes tal vez dificultad con decir malas palabras pronto y pensar malas palabras pronto, bueno, creo que el Salmo 141:3 es un buen versículo y texto para meditar y orar. Señor, guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Si el Señor es el que guarda mis labios, entonces podré hablar como Él hablaría. Ustedes recuerdan que la gente se admiraba de las palabras de Jesús y su manera de hablar. Nos dice ahí que todos daban testimonio. Lucas 4:22 dice, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Qué preciosa descripción del vocabulario, la manera de hablar del Señor Jesús. Todo lo que Él decía edificaba, daba gracia. Y por supuesto nos recuerda de la importancia de ser obedientes a lo que Pablo nos dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Si este es el caso, nosotros también vamos a reflejar ese tipo de vocabulario, ese tipo de manera de hablar. Por lo cual, esto implica que estaremos familiarizados, saturados con la palabra del Señor, la leemos, la meditamos. Tomamos tiempo para esto. Es una disciplina escuchar y meditar en la palabra de Dios. Así como María, que hemos visto los miércoles, ¿se acuerdan? Sentada a los pies de Cristo, escuchaba. Y esa, dice Jesús, es la buena parte que no le será quitada. Su hermana Marta, muy entusiasmada con tantos quehaceres, pero estaba distraída. Sin embargo, aquí María, el ejemplo de un creyente que escucha, que está dispuesto a sentarse a los pies de su Señor y ver lo que Él tiene que decirnos. Dice Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En otras palabras, la pregunta es, ¿somos sal que impide la corrupción o somos parte de la corrupción? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué decimos? ¿Cómo decimos? Y noten en el versículo 30 nos describe el resultado de no despojarnos del viejo hombre y sustituirlo con aquello que es positivo. Si mentimos en lugar de hablar la verdad, si nos enojamos egoístamente, si hurtamos de cualquier manera y no compartimos con otros, si hablamos cosas corruptas y no edificamos con nuestra conversación, ¿qué sucede? Versículo 30, entristecemos al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Seremos tan atrevidos de desobedecer este mandamiento y entristecer al Espíritu Santo que está en nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Vamos a tomar estos mandamientos de una manera ligera? Si lo hacemos, estamos entristeciendo a la persona de Dios en el Espíritu Santo que reside en nosotros, con el cual fuimos sellados. El resto de los versículos sustituyen actitudes carnales con virtudes sobrenaturales. Lo leemos, versículos 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
Sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La amargura, picria, quiere decir un resentimiento lento en lugar de que da lugar al enojo, tumos, otra palabra, que quiere decir furia desplegada en un momento. Esto continúa con una actitud de ira. Noten que estas palabras están conectadas. Orge, que finalmente se convierte en gritos. Gritos de ira, maledicencia, blasfemias, etcétera, en contra de personas. Y finalmente toda malicia. Otro término reservado para todo tipo de impiedad. Noten que todos estos pecados que hemos enumerado, que Pablo, mejor dicho, guiado por el Espíritu Santo, subraya, tienen que ver con relaciones interpersonales entre creyentes. No pensemos que aquí Pablo está hablando de nuestras relaciones con el mundo. Está hablando aquí de nosotros, el cuerpo de Cristo, los santos. Debemos actuar de una manera santa, vivir de una manera santa. Estas cosas que aquí se mencionan no pueden ser parte de nuestra vida hoy, porque tenemos vida nueva en Cristo. Es posible, como dije, ser tentado y caer en infracciones y prácticas impías, pero no puede ser parte de un hábito como creyentes. Un hábito en la práctica de estas cosas revela entonces que no somos regenerados. Y la razón que Dios nos dice en su palabra que debemos actuar de esa manera con hermanos en Cristo y estar dispuestos a perdonarlos a pesar de las ofensas, es porque el versículo 32 claramente nos dice que debemos perdonar y ser misericordiosos con otros, así como como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Esa es la respuesta. Dios nos perdonó tan completamente y eternamente en Cristo y continúa perdonándonos cada vez que fracasamos y confesamos nuestros pecados. ¿No vamos a hacer lo mismo con el resto de la familia de Dios con la cual estamos relacionados? Qué incongruente sería de tratar de no perdonar o enojarnos y tratar de vengarnos con hermanos. Son hermanos en Cristo, son parte de la familia, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Una vez y para siempre, y continúa perdonándonos hoy, cada vez que le ofendemos y confesamos nuestros pecados. Bueno, hay mucho aquí para aprender, pero creo que llegamos al final del capítulo 4 y continuaremos con el capítulo 5, versículo 1 en adelante, la próxima ocasión. Vamos a orar para terminar hoy y tenemos también un tiempo de presentar a los Arnel que van a salir como nuestros misioneros a la sucursal del cielo ahí en Cali. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar reunidos, abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y la manera en que tú nos hablas y nos enseñas. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia. Porque no nos tratas de acuerdo a lo que merecemos, sino que nos tratas con compasión, con misericordia, según tu gracia. Y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Te damos gracias por ello, Padre. Venimos delante de ti pidiendo que nos despidas con paz y bendición y nos lleves a servirte el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.